Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 4. Eliminar la kriptonita. Capítulo 25. Matar la kriptonita. Hay 3 escenarios que plagan a los creyentes cuando se trata del pecado. Primero, están los que deciden pasar por alto el pecado debido a sus corazones endurecidos. Son inmunes a la realidad de romper el corazón de Dios. El Señor se lamenta de ellos. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Jeremías 8:12. Su conciencia está comprometida, a veces incluso hasta el punto de estar cauterizada. Segundo, e igual de peligroso, son los que aceptan la mentira de que todos somos pecadores por naturaleza y la sangre de Jesús es poderosa para librarnos del castigo, pero no de la esclavitud del pecado. Estos se aferran fuertemente a la verdad de que en Cristo hemos sido hechos santos, pero creen la mentira de que no es necesario vivir una vida santificada. Este era el tipo de enseñanza que se propagó en la iglesia de Tiatira. Pablo trata específicamente esta mentalidad cuando escribe: Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Romanos 6, 1 y 2. Estos 2 primeros casos están claramente identificados como kriptonita, que es el pecado habitual que se practica y que debilita al creyente, así como a cualquier comunidad de creyentes. Los que encajan en estas 2 categorías están entregados al pecado. Son los que oirán a Jesús decir: «Apartaos de mí», el día del juicio. Ver Mateo 7, 20 al 23. Tercero, son los que están luchando por ser libres del pecado. Quieren salir, pero el pecado les tiene asidos fuertemente. No han descubierto aún por la palabra de Dios cómo ejercitar su libertad por fe. Cuando pecan, su corazón se rompe porque aman a Dios. Se arrepienten de verdad, pero con el tiempo vuelven a caer en el pecado. Tristemente, una de las cosas que les mantiene atados es la culpa y la condenación de aquello a lo que están atados. La culpa de su pecado les aplasta. Si estás en este tercer grupo, por favor, escúchame. Jesús nos dice: si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Lucas 17, 3 y 4. La razón por la que nuestro Maestro nos dice que perdonemos al que peca, pero que se arrepiente genuinamente múltiples veces al día, es porque tenemos que perdonar como nos perdona nuestro Padre Celestial. Ver Efesios 4:32. Por favor, haz de saber que si has pecado varias veces, pero cada vez te acercas a Dios genuinamente, con un corazón roto en verdadero arrepentimiento, estás perdonado, y la sangre de Jesús te limpia como si nunca hubieras pecado. No te castigues a ti mismo, ya que esto elimina la grandeza de la sangre de Jesús y pone de nuevo la justicia en tus propias obras. Nunca puedes ser salvo o perdonado haciendo esto. El perdón es el maravilloso regalo de Dios. Es este tercer escenario el que me gustaría tratar en este capítulo. Quiero compartir mi historia de cómo la palabra de Dios me hizo libre. No podía ser libre. Cuando tenía 12 años, algunos amigos me introdujeron a las revistas pornográficas. Las compartíamos entre todos, y no hace falta que diga que no tardé mucho en hacerme adicto. Comenzó con una pornografía menos explícita, pero rápidamente pasó al contenido más duro. Esto me llevó a tener fantasías sexuales incontrolables en mi mente. Me sentaba en las clases de la escuela secundaria, miraba a las chicas y las imaginaba teniendo encuentros sexuales con ellas.
Estaba consumido por la lujuria sexual. A los 19 años le entregué mi vida a Jesucristo en una reunión en la casa de mi fraternidad. Muchos pecados al instante perdieron su poder sobre mi vida: borracheras, malas palabras, conductas impropias con las chicas, groserías y muchas otras malas conductas parecieron desvanecerse. Sin embargo, la pornografía y la lujuria no perdieron su poder. Seguía atado y no era capaz de dejarlo. Cada vez que sucumbía a este pecado, rápidamente me arrepentía y le pedía a Dios sinceramente que me perdonara. Antes de ser salvo, no lo pensaba dos veces a la hora de tener lujuria sexual, sino que tan solo me entregaba cada vez que surgía el deseo. Después de ser salvo, entré en una batalla violenta. No quería mirar pornografía porque sabía que era contraria a la conducta recta, pero parecía ser más poderosa que mi fuerza para resistir. En 1982, a los 23 años, me casé con Lisa. Pensaba que la lujuria desaparecería porque ahora estaba casado con la chica de mis sueños, pero no sucedió así, y de hecho empeoró. Si había pornografía en algún lugar cerca de mí, parece que me sentía atraído a ella, casi como los pequeños restos de metal son atraídos a un imán. Afectaba mi relación con Lisa, tanto en la cama como en otras áreas de la intimidad. En 1983 entré en el ministerio y seguí luchando con el porno. Mi convicción de que era algo muy fuerte cada vez aumentaba más. Mi posición de servir en la iglesia era la de cuidar de nuestro pastor, su familia y cualquiera de nuestros ministros invitados. Nuestra iglesia era una de las iglesias más reconocidas en América y recibíamos a muchos pastores y oradores destacados que nos visitaban. Uno de ellos era muy reconocido por su ministerio de liberación. Había estado en Asia durante varios años, y las historias documentadas de cómo las personas eran liberadas de vicios o demonios eran fenomenales, a veces incluso asombrosas. Dios lo usó de una forma tremenda. Su nombre era Lester Sumrall. En el otoño de 1984 vino a nuestra iglesia para hacer un seminario de 4 días, y yo fui de nuevo su anfitrión. Había llegado a conocerlo bastante bien por sus visitas anteriores. Esta vez, cuando le estaba llevando en el vehículo y estábamos a solas, me pareció que era el momento oportuno para abrirme con él y hablarle de mis luchas con la lujuria sexual. Me humillé y fui totalmente sincero, porque quería salir. Lester me habló firmemente, como un verdadero padre en la fe lo haría. Escuché con atención cada palabra y después le pedí desesperadamente: por favor, ore por mi libertad. Él hizo una oración muy fuerte, pero para mi decepción, en las semanas y meses siguientes, no experimenté cambio alguno. Seguí luchando con la lujuria después de aquella oración. Aproximadamente 9 meses después, me ofrecieron usar un apartamento para poder retirarme allí para ayunar y orar. El cuarto día de ayuno, nunca olvidaré la fecha, era el 6 de mayo de 1985. Fui completamente liberado de ese espíritu de lujuria mientras estaba en profunda oración. El Espíritu Santo me guió a ordenar fervientemente a la lujuria que se fuera de mi vida. Lo hice, y la autoridad que vino sobre mí fue algo muy distinto a lo que había experimentado nunca. Hasta la fecha, sigo libre, gracias a Dios. Porque después de caminar en libertad durante un par de años, surgió una pregunta un tanto molesta. Padre, le pregunté, no le entiendo. Me humillé delante de Lester, este gran hombre de Dios, ya que muchos han sido liberados mediante su ministerio. ¿Por qué no fui liberado yo el día en que él oró por mí? ¿Por qué pasaron 9 meses hasta que pude ser libre? El Señor comenzó a mostrarme mi vida en ese período de tiempo. Durante el otoño de 1984, cuando Lester vino a hablar, yo oraba cada mañana durante al menos 90 minutos. Había estado haciendo eso durante un par de años. Me levantaba a las 5 de la mañana y estaba fuera a solas a las 5:30 y oraba hasta las 7 de la mañana.
Mis oraciones más apasionadas en ese entonces eran: Dios, úsame para llevar a muchos a Jesús, úsame para sanar enfermos, úsame para liberar a las personas. Padre, úsame para impactar las naciones para Jesús. Oraba esto una y otra vez, día tras día, pidiéndole a Dios que me lanzara en el ministerio y abriera puertas que nadie pudiera cerrar. Oraba con gran pasión. Un día ese mismo otoño, estaba en mi rutina normal de oración matutina y clamando como lo había hecho durante muchos meses, incluso años. De repente, en un momento de petición apasionado, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Hijo, puedes ganar multitudes para Jesús, hacer que muchos sean libres, sanar a los enfermos y terminar en el infierno para siempre. Me quedé perplejo. ¿Cómo era posible? ¿Realmente lo que estaba escuchando era la voz del Espíritu Santo? Estaba un poco receloso de lo que acababa de oír, hasta que él rompió nuevamente el silencio diciendo: Hijo, Judas dejó su trabajo para seguirme. Judas predicó el Evangelio, sanó a los enfermos en mi nombre, liberó a muchos en mi nombre, y Judas está en el infierno. Yo me había criado siendo católico y solo tenía 5 años de creyente nacido de nuevo, así que lo que estoy a punto de describir era algo totalmente extraño para mí. Temblé, más bien me estremecí por dentro cuando escuché sus palabras. Estaba temblando y no me atreví a hablar. A la vez estaba completamente perplejo, pero sabía que Dios estaba hablando. Me quedé maravillado de su presencia. Finalmente, acumulé la fuerza necesaria y, reverentemente pregunté: Entonces, ¿qué es lo que más debería buscar? ¿Qué es lo más importante? Escuché la respuesta de forma muy clara: conocerme íntimamente. Tras este encuentro me di cuenta en mi estudio personal de la Biblia de que ese fue el mayor deseo de David, Moisés, Pablo y todos los que habían terminado bien en la vida. Pablo dice: Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8, Reina Valera revisada, 60. Su búsqueda era conocer a Jesús íntimamente, y de ese conocimiento rebosaba el ministerio poderoso. Yo había estado persiguiendo el ministerio en vez de conocer a Jesús íntimamente. Ese día, todo cambió. Entonces, mis principales oraciones cada mañana pasaron a ser algo parecido a esto: Señor, quiero conocerte lo mejor que un hombre pueda conocerte. Quiero agradarte lo mejor que un hombre pueda agradarte. Muéstrame tu corazón. Revélame qué es importante para ti y muéstrame qué no es importante para ti. Enséñame tus caminos y que mi vida te dé gozo. Seguía saliendo temprano cada mañana, pero mi ruego apasionado ahora iba en esa línea. No me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero Dios me lo mostró más adelante. Así que la respuesta a mi pregunta, ¿por qué no fui libre cuando Lester Sumrall oró por mí?, estaba empezando a aclararse. Dios entonces me habló y dijo: Cuando te abriste al evangelista, tenías miedo de que el pecado de lujuria te impidiera desarrollar el ministerio al que sabías que yo te había llamado. Tenías temor de que te descalificara. El enfoque de tu pesar eras tú. Era un pesar mundano. Él continuó: 9 meses después, como habías estado clamando y pidiendo conocerme íntimamente, tu corazón se estaba quebrantando porque estabas lastimando mi corazón mediante tu pecado. Sabías que yo había muerto para liberarte de ese pecado y aborrecías participar en algo que estaba alineado con lo que me había enviado a la cruz. El enfoque de tu tristeza estaba en mí. Era una tristeza piadosa. Pablo dice esto a la iglesia de los Corintios: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Segunda de Corintios 7, 9 y 10, Reina Valera revisada 60. La palabra griega para salvación en este versículo no necesariamente significa nacer de nuevo. Es la palabra soteria, que se define como seguridad, liberación, preservación del peligro o la destrucción. Aislemos la palabra liberación en esta definición e insertémosla en el versículo de arriba. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para liberación. Yo fui liberado, y fue la tristeza que es según Dios lo que abrió la puerta para asegurarlo. Dos tristezas. Dos tipos de tristeza. Una es según Dios y la otra es mundana. ¿En qué se distinguen? Las experiencias del rey Saúl y del rey David ilustran la diferencia. Como discutimos en un capítulo anterior, Saúl desobedece a Dios en el incidente de los amalecitas. Cuando el profeta Samuel le llama, él lo niega, pero Samuel no cede. Entonces Saúl echa la culpa al pueblo, solo por la persistencia del profeta. Finalmente Saúl dice, «He pecado». Una vez que lo ha confesado, le dice rápidamente a Samuel, «Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel». Primera de Samuel 15:30, Reina Valera revisada 60. El enfoque de la tristeza de Saúl está en sí mismo. Samuel le había avergonzado al confrontarlo delante de su equipo de liderazgo y del pueblo. Él quiere que su honor sea restaurado. El rey David, por el contrario, peca gravemente. Comete adulterio con la esposa de otro hombre y manipula el asesinato de su esposo para encubrir su pecado. El profeta Natán le confronta delante de su equipo de liderazgo y del pueblo. En el momento en que es expuesto el pecado de David, éste cae al suelo y dice, «Pequé contra Jehová». Segunda de Samuel 12:13. Saúl dijo, «He pecado». David dijo, «He pecado contra Jehová». Ahí está la diferencia. David está dolido porque ha herido el corazón de aquel a quien ama. Su dolor no está centrado en sí mismo, como lo estaba el de Saúl. Esto se confirma cuando David se postra delante del Señor toda la noche y ayuna 7 días. Está profundamente dolido por lo que ha hecho contra Dios. Él deja esto totalmente claro cuando clama, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio». Salmos 51:4. La tristeza del mundo se enfoca en nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Seré juzgado? ¿Seré descalificado? ¿Sufriré por mi pecado? ¿Qué pensará la gente de mí? Y cosas parecidas. La tristeza, que es según Dios, se enfoca en Jesús, herido el corazón de aquel a quien amo, y no importa cuál sea su decisión, su justicia es justa y verdadera, y caigo delante de su misericordia. Llevarlo a la práctica. Ahora era libre, pero aún necesitaba que mi mente fuera renovada. Esto me tomó unos 2 o 3 años. Antes de mayo de 1985, si había pornografía en algún lugar cercano a mí, no podía resistir su atracción. Ahora era capaz de resistirla y tenía la capacidad de alejarme. Pero si una mujer bonita pasaba por mi lado con ropa ajustada, tenía que dirigir mi mirada a otro sitio para no dar oportunidad a mis pensamientos de desviarse. Esta no es la libertad plena que Jesús provee para nosotros. La liberación aún no estaba completa. Hay una diferencia entre ser liberado y ser libre. Yo fui liberado el 6 de mayo, pero Jesús dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La meta es ser hecho libre, y es necesario que la verdad penetre en nuestro ser para que haga eso. Con el paso del tiempo, permanecí en su palabra y en oración, y mi mente comenzó a ver cosas como Él las ve con respecto a las mujeres. El primer cambio de paradigma ocurrió cuando darme cuenta de que todas las mujeres son hijas inundó mi corazón.
Sé que no parece un pensamiento muy profundo, pero verdaderamente lo fue para mí. El Espíritu Santo me mostró que cada mujer es la niña pequeña de alguna mamá y papá. No son un trozo de carne como yo las había visto antes de mi liberación. Un poco después vino a mi corazón una revelación aún mayor. Me quedó claro que todas las mujeres son creadas a imagen de Dios, y Él las ha coronado de gloria y honor. Ver Génesis 1, 26 y 27 y Salmos 8:5. De nuevo, quizá esto no parezca muy profundo, pero fue una revelación transformadora en lo más hondo de mi ser. Ahora, si la pornografía aparece delante de mí, es algo ofensivo. Sí, ahora prácticamente me repugna lo que antes me enamoraba. Ahora, si una mujer atractiva camina por mi lado, no tengo que ladear la cabeza como hice durante unos años después de ser libre. Ahora puedo mirarla a los ojos y decir agradablemente, hola, sin ningún deseo impropio hacia ella. Descubrí el poder de la gracia de Jesucristo. Me doy cuenta de que la mayoría de los cristianos ven la gracia como salvación, perdón de pecados y un regalo inmerecido, pero es ahí donde termina para la mayoría. Yo llegué a entender que la gracia de Dios es todos esos maravillosos atributos, pero también nos empodera para cambiar, para hacer lo que la verdad nos llama a hacer. ¿De verdad somos capaces de creer que el regalo gratuito de Jesús nos libra del castigo eterno del pecado, pero no es suficientemente poderoso para librarnos de la esclavitud al pecado? Nunca podrás convencerme de lo contrario. Es algo que yo sé. He experimentado su gracia transformadora y ahora soy libre. Estoy muy agradecido de que Él hiciera eso por mí y estoy agradecido porque Él hará lo mismo contigo. Fue una batalla, no un paseo por el parque. Fue necesaria la persistencia y ferviente oración. Es muy probable que sea igual en tu caso. La buena noticia es que no puedes fallar porque la gracia de Dios y su amor no pueden fallar. Así que permanece a su lado y experimenta la libertad. Ponte en acción. Dios es tu Salvador y no hay otro. Ningún programa de 5 pasos, ningún esfuerzo humano y ninguna lista de reglas puede liberarte de la esclavitud al pecado. Pero eso no significa que Dios nos libera de nuestro pecado sin que tengamos que hacer nada. Dios te librará, pero seguirlo a Él exige acción por tu parte. Seguir a nuestro Padre Celestial con la motivación correcta para conocerlo y no para obtener algo de Él es lo que te llevará a tu liberación. La pregunta es, ¿qué importancia tiene para ti ser libre? ¿Sacarás tiempo para buscar a Dios? ¿Harás algún tipo de retiro si es necesario? Clamarás y no te detendrás hasta haber hallado su presencia y haberte aferrado a sus promesas. Te acercarás a Él permitiéndole que establezca la agenda para tu relación. Perseguirás la libertad del pecado por causa de tu relación y no solo porque no te deja alcanzar la vida que quieres. Te humillarás para dejar que líderes establecidos y piadosos oren por ti y hablen a tu vida. Calcula el costo de tu esclavitud, pero también calcula el costo de tu libertad. Después, persigue a Dios con todo tu corazón. Él está impaciente por conocerte íntimamente.